Bienvenido a Sin Reglas, mi nombre es Alan y por primera vez estamos también en YouTube, Spotify, Apple Podcast y YouTube. De aquí en adelante vamos a ver otro tipo de podcast más personal, de tú a tú, y vamos a tratar la misma temática, pero ahora viéndome un poquito las expresiones que yo hago y más o menos algo un poquito que transmita más. Y hoy vamos a hablar de la paciencia, un tema trivial. Realmente cuando estamos en cualquier sitio, la mayoría de veces hay que ser paciente. Usted va al banco, usted va al médico, usted tiene un tapón, la mayoría de veces hay que esperar. Muchas cosas siempre tendemos a esperar. Y es algo que toda nuestra vida aprendemos y lo hacemos como nuestro. Sin embargo, esa paciencia es una paciencia trivial, una paciencia momentánea, que tiene un resultado momentáneo. De la paciencia de que yo te voy a hablar ahora mismo es una paciencia un poquito más profunda. Es una paciencia que no tiene que ver con que te van a enviar una remesa, que eso te dura algunos días. Por ejemplo, estamos hablando de una paciencia de años. Cómo ver esa perspectiva de la paciencia y por qué a veces, a pesar de que llevamos toda nuestra vida siendo pacientes en diferentes cosas, a veces no logramos enfocarnos en tener esa paciencia a largo plazo con nuestros proyectos, porque vamos a hablar específicamente de los proyectos. Esto es un podcast de emprendimiento. Yo no te puedo hablar aquí de cómo tú ser paciente cuando tú tengas una fila de un supermercado o cómo tú ser un buen paciente cuando tú vas al médico. Eso es otro tipo de cosas. Pero la paciencia en la que vamos a hablar ahora es de esa paciencia en los proyectos, de esa paciencia en las dificultades, de esa paciencia que hay que cultivarla. Es una paciencia que no es tan fácil de obtenerla. O sea, no es tan fácil, pero quizás con esta idea nos podemos llevar como que esa base de cómo tú empezar a ver la paciencia desde otro punto de vista. A veces uno entiende que la paciencia a largo plazo, o sea, como que se nos desconecta del cerebro. No la vemos como algo posible, como algo que existe en nuestra vida, por una de tres razones que yo he analizado. La primera es, número uno, que no tiene gracia el tú esperar algo tan lejos. O sea, ¿cómo yo voy a esperar 5 años para ver un resultado de algo? ¿O cómo voy a esperar 10 años para yo hacer una carrera y una maestría? ¿O cómo yo voy a esperar todos estos años para yo construir una casa? Mejor me alquilo, mejor no estudio, mejor hago tal cosa, porque nuestra paciencia no está, o sea, nuestra mente no está diseñada para ver algo positivo en una espera, a menos que tengamos una experiencia previa nuestra o muy cercana que nos ayude, pero que tampoco, porque una experiencia muy cercana no nos asegura que vayamos a adquirir ese conocimiento de la paciencia. O sea, porque mi hermano, porque mi papá haya estudiado y le haya ido bien, eso no se me va a quedar a mí en la cabeza. Yo tengo que experimentarlo yo mismo y vivirlo y hacer el esfuerzo para que eso me dé resultado. Y yo entonces cultivar esa paciencia de ahí en adelante. Lo segundo es que es más fácil esperar en algo rápido. O sea, la gratificación inmediata es mucho más sencilla de llevar, porque obviamente, si tú entiendes que tú te puedes comer un helado, tú te paras en la heladería y compraste tu helado y listo, no tuviste que esperar. Pero si te dijeran que hay un helado que no te va a dar ni una caloría y que es muchísimo más bueno que el que tú te estás comiendo, pero tienes que esperar 5 años para tú comértelo, tú dices, tan bueno, o sea, ¿en serio? Es algo como que no lo vemos, es que no lo visualizamos. Aunque nos digan algo así, no lo visualizamos. No es de nuestra misma naturaleza eso. Y la tercera razón es que nuestra franja temporal, nuestro time frame mental a futuro, no dura más de 2 meses, más o menos. O sea, el que a ti te digan que de aquí a un año va a pasar tal cosa, lo más probable es que uno diga, bueno, ya veremos. Pero si te dicen el mes próximo te van a aumentar el sueldo, tú esperas, tú lo ves como algo lograble y lo esperas. Es interesante. Entonces, cuando vemos estas tres formas, vamos a decirlo así, de la paciencia, entendemos un poco por qué
no vemos la paciencia como un medio, como una forma en la que yo deba de enfocar mis metas. Tengo que hacer la cosa al paso, tengo que ser paciente. Pero les voy a dar un ejemplo de algo que yo viví. Cuando yo empecé en el mercado de acciones, realmente empecé un mes antes de que el mercado colapsara por la pandemia. Yo pensé al principio que cuando diera el primer clic, iba a entrar dinero, iba a empezar a lograr mis metas, me iba a gustar y todo. Pero fue todo muy diferente. Y si no hubiera sido paciente, hubiera sido como las, vamos a decir, personas que conocí, 50 personas, 100 personas que conocí en ese entonces cuando estaba aprendiendo, ninguno de ellos está ahora mismo haciendo lo que yo hago. Que de hecho sigo intentándolo. Por eso hablo de la paciencia, porque yo me considero una persona demasiado paciente y demasiado que intenta mucho las cosas. Porque entiendo que las cosas que toman ese tipo de esfuerzo, que tú cada día vas viendo un avance y cada día Dios te va dando la sabiduría para tú manejar las cosas, para tú aprender de todo lo que te pasa. Poco a poco tú vas viendo una luz en el túnel, aunque se vea todavía muy lejana. Y yo soy una persona así, porque en ese momento que me pasó, no me quedé sencillamente de brazos cruzados, como que, bueno, se cayó el mercado, ¿qué yo voy a hacer? No, yo le vi el lado bueno a las cosas y empecé a ver ciertos videos y ciertas cosas de personas que hablaban de que el que vivió esa temporada, desde la pandemia hasta que acabó la pandemia un año después, tuvo experiencia por más de 5 años en el mercado, en un solo. Yo dije, bueno, pues me ahorré 5 años de aprendizaje. Entonces, si esto me iba a pasar de aquí a 5 años, que me pase mejor ahora. Ya que estoy empezando, fresquecito, absorbí todo el conocimiento y ya de aquí en adelante, todo lo que me ha pasado en el mercado ha sido como que un fly. Todo un fly. Se cae el mercado, un fly. Sube, no importa. Ya yo estoy como que en ese sentido entrenado. Porque a veces uno cree que es el tiempo perfecto para tú hacer algo. Pero a veces la misma experiencia que uno adquiere y la misma paciencia hace ver que a veces tú no tienes que desesperarte en tomar una decisión o en tú dejar de tomar una decisión. A veces lo mejor es tener la paciencia de que Dios te puede ayudar a resolver ese conflicto, pero también teniendo la certeza de que todo obra para bien. Y yo lo creo así. Si volvemos a los 3 ejemplos iniciales, ¿verdad?, que yo les dije, básicamente es más fácil tener cosas tangibles de inmediato. Claro, es más fácil, es más lograble, pero ahí entonces es que entra el tú ver la naturaleza, cómo funciona, el tú ver la vida, cómo funciona, y no funciona así. Aquí en mi casa hay una mata de limón que tiene como 2 años y está igualita y no ha crecido, no ha crecido. Y yo le digo a mami, pero esta mata de limón no crece. Y ella lo que me dice, sí, mi hijo, pero es que se toma su tiempo. Necesita sol, necesita agua, necesita sembrar esa raíz, para que entonces cuando empiece a crecer, nada la pueda detener. La naturaleza funciona así. Y si la naturaleza funciona así, que es lo más bello que tenemos de ver, de apreciar en el mundo, ¿por qué yo quiero pasarle por arriba a la naturaleza que la creó Dios? O sea, ¿por qué yo quiero pasarle por arriba? Cuando tú le pasas por arriba a la paciencia y al proceso natural de tú esperar a que tú formes un conocimiento, un carácter, qué sé yo, mediante libro puede ser mediante este mismo podcast, mediante lo que sea, mediante una película o lo que sea. Si tú le pasas por arriba a eso, ahí en que entra los ladrones, los tarjeteros, la gente que hace cosas deshonestas, la gente que engaña, la gente que se le va la ética. Tú le quieres pasar por arriba al proceso natural de las cosas, de esperar. Bueno, buena suerte. Pero la experiencia me dice que esperar, tener paciencia, es de lo mejor que hay. Porque aunque lleguen momentos difíciles, situaciones que no podemos controlar, situaciones difíciles, situaciones en las que tú te ves que no hay más salida, la paciencia y esperar en que Dios pueda hacer algo contigo
creo que vale la pena. Vamos a dejarlo ahí, que vale la pena. Este fue el primer episodio en video. Mi nombre es Alan y esto fue Sin Reglas.